Buenas tardes, continuamos con esta modalidad de clases filmadas para el segundo año y la segunda clase. Seguimos desarrollando el tema que nos habíamos propuesto en la anterior clase, que es la tridimensión en la bidimensión. En este caso vamos a tomar el tema de la perspectiva, vamos a desarrollar los tipos de perspectivas que hay, lo adelantamos, la perspectiva cónica por un lado y por otro lado la perspectiva cilíndrica. Vamos a describir el tema de la perspectiva cónica paralela, vamos a tomar el tema de la estructura de valor nuevamente como el año pasado. Siempre empezamos las clases contando qué quiere decir la palabra perspectiva. Quiere decir ver a través de, y es un método que nos va a servir para representar un objeto tridimensional sobre el plano. Lo que estamos preguntando en definitiva es ¿cómo hacemos para representar esto que tiene una profundidad, ¿sí? Que yo puedo venir, ¿sí? Venir hacia acá y ver que tengo un adentro, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para representar esto en esto que es plano, ¿sí? No es que vamos a tener que hacer este modelo, es simplemente un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hago yo para poder traducir algo que tiene profundidad en algo que es plano? Bueno, lo que se les ocurrió en ese momento, y por eso estamos ampliando, es algo similar a esta ventana, ¿sí? A esta ventana y un espejo. Después vean, si pueden, abajo señalamos, ¿sí? Ponemos en la descripción un video que se denomina El conocimiento secreto, donde se cuenta la evolución de estos instrumentos técnicos. Una ventana similar a esta, un espejo, ¿sí? Que proyectado sobre esa ventana. Bueno, así es como intentaron recrear en el Renacimiento puntualmente, esta capacidad de representar la tridimensión, esto que tiene profundidad en la bidimensión, o sea, en el plano. Es decir, ¿cómo hago para meter esto que tiene profundidad, ¿sí? En algo como esto que es plano? ¿Sí? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar en esta clase y vamos a empezar con el primer planteo. Vamos a tener fundamentalmente dentro de la perspectiva una primera división que nos va a dividir en perspectiva cónica, ¿sí? Por un lado, que tiene que ver con el cono visual que se construye saliendo de un solo ojo, ¿sí? Y por otro lado la perspectiva cilíndrica o axonométrica. Dentro de la perspectiva cónica vamos a tener la paralela y la angular o la oblicua, y dentro de la cilíndrica o axonométrica vamos a tener por un lado la ortogonal y por otro lado la oblicua, ¿sí? Dentro de la ortogonal va a estar presente la isométrica, la dimétrica y la trimétrica. Y dentro de la oblicua vamos a tener la perspectiva caballera y la militar, dependiendo en cada caso de las distintas medidas de los ángulos de los ejes X, Y y Z. Recomendamos para visualizar con mayor claridad esta comparación entre ambas perspectivas. Recordemos que perspectiva quiere decir ver a través de, ver el pequeño video, ¿sí? Que ponemos al pie donde aparecen distintos tipos de perspectiva. Este video aparece dentro de un compendio de geometría descriptiva y es bastante gráfico, creo que no dura más de 2 minutos. Lo ponemos al pie, cosa de poder ilustrar muy gráficamente la diferencia entre los distintos tipos de perspectiva. Nos va a resultar útil. Dicho esto, sí, este primer planteo, vamos al desarrollo del tema que queremos hoy, que es la perspectiva cónica paralela. Vamos al desarrollo de la perspectiva cónica paralela. Después vamos a ir viendo el porqué de esta denominación y demás. Contamos que la perspectiva fue creada por un arquitecto florentino, nacido en Florencia, que se llamaba Filippo Brunelleschi, alrededor del año 1416. Hay distintas narraciones de cómo fue esto, pero la que prevalece es la que nos dice que una fría mañana, así dice la narración, abre un cajón y un pequeño cofre y muestra a varios discípulos un nuevo hallazgo que ha hecho, que es la posibilidad de representar una iglesia que se encontraba en Florencia tal cual la veía, ¿sí? Y luego muestra, según se cuenta, el instrumento con el que lo hizo. Si en realidad se cuenta que hizo un espejo, mostramos acá una reproducción, ¿sí? Hizo una suerte de
de espejo con orificio, ¿sí? De pintura, perdón, él pintó la pintura tal cual estaba, un espejo enfrente y acá el objeto a representar que es el baptisterio que decíamos recién, y con ese juego de proyecciones lograba parecer que lo que él había pintado continuaba, así lo que aparecía acá en el espejo era este baptisterio pero hecho en forma plana, ¿sí? En el video el video que habíamos mencionado, El conocimiento secreto, que aconsejo que se vea, aunque sea en forma fragmentaria, a lo mejor es un poco pesado en algunas partes, pero traten de llegar a la parte en donde se cuenta esto, porque está bien armado cómo se cree que fue esta experiencia, sí que es una experiencia óptica, ayudado por lentes, por espejos que existían en la época, que además, según nos cuentan ahí en el video, había bastante vinculación entre estos distintos oficios, tanto en Italia como en los Países Bajos. Decíamos que Brunelleschi hacia el año 1416, ¿sí? Este arquitecto florentino, muestra esta pintura muy chiquitita, de la que no se ha encontrado ningún rastro, pero está en la narración, y demuestra que la hizo tal cual se veía, ¿sí? Y para mostrarlo pone ese espejo que decíamos recién, y en el espejo lo que se abre es la misma pintura, pero continúa en la realidad del fondo, ¿sí? En esa demostración había un joven pintor, yo acá lo tengo en el celular, ¿sí? El retrato, Masaccio, ¿sí? Es el apodo, un joven pintor. En ese entonces tenía 15 años cuando ocurre esto, ¿sí? Y es el primer artista que va a emplear el método de la perspectiva. El autorretrato que mostrábamos en realidad está acá, ¿sí? Es un fragmento, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿sí? Este es él, un acto de bastante rebeldía para la época, piensen, ¿sí? En la época en la que estamos. Este cuadro obviamente fue pintado posteriormente, en 1425, pero ya él se atreve, porque se da cuenta lo valioso que era, se atreve a mostrarse y a retratarse él mismo. ¿Qué es lo que va a pasar con Masaccio? Lo contamos brevemente y después vamos de nuevo para atrás para ver de dónde venimos. Masaccio va a morir en 1428 en circunstancias bastante extrañas, cosa que no es raro para la época, pero lo que se cuenta es que fue envenenado, ¿sí? ¿Y por qué fue envenenado? Porque en realidad no podían competir con él. Piensen, es como si alguien, ¿sí? Y acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? Están bastante deteriorados los cuadros, pero de golpe, ¿sí? Empieza con con este tipo de representaciones muy realistas, muy veraces para la época, que es lo que les interesaba en realidad. Pensar que en una habitación, en una pared, había una habitación contigua, imaginarse, darse ilusión, ¿sí? Ese es el objetivo que tiene el Renacimiento, ¿sí? Estas representaciones tan realistas para sus contemporáneos era imposible realizar. Lo más que podían hacer era el ejemplo del gran artista Giotto, ¿sí? Con ese tipo de representación a lo mejor más ingenua, ¿sí? Propio del gótico, que era el máximo logro que podía haber. Piensen cómo se hacía en el gótico una montaña, ¿sí? Unos animales, ¿sí? Y ahí van a ver la comparación. Esto tiene 100 años menos, pero en esos 100 años, y además justo sobre el fin del siglo XIV tenemos la peste negra, así que ahí se detuvo esta evolución. Esas pinturas de Giotto, un poquito más evolucionadas, era lo que predominaba en la época de Masaccio. Esto puede explicar, ¿sí? Piensen, es como si pusiésemos un cine 3D, ¿sí? En medio de un montón de cines que proyectan películas en blanco y negro, ¿sí? Y en una pantalla muy reducida. Bueno, Masaccio es como si fuese el cine 3D hoy, ¿sí? Es algo que deslumbra, que parece que la gente está ahí, esto que representa él parece que realmente está ahí, y para la
formas de ver de la época generan mucho impacto. Obviamente acá hay un tema de dinero, se queda con todo, no, con todas las posibilidades de generar y de realizar alguna obra. Esto es lo que explica de alguna manera este final tan fatal. Cuando uno ve esto y cuenta sobre Filippo Brunelleschi, Masaccio y el descubrimiento de esta teoría, parece bastante lógico visto desde la fecha actual, porque parecería que la idea de progreso está bastante incorporada en nosotros, entonces es lógico pensar que en esa fecha se descubrió esa teoría, que seguramente uno piensa que antes se representaba la realidad y se lo hacía de manera más torpe. Es cierto esto, pero es cierto parcialmente, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a mostrar algunas reproducciones muy brevemente y bueno, nos metemos un poquito en lo que tiene que ver con la historia del arte. Siempre que estamos en esta parte, aprovechamos y mostramos algunas cosas más allá de lo que nos interesa ver. El hombre en sus inicios, sí, esto ya lo han visto todos, ¿sí? Tiene un tipo de representación que algunos autores denominan como naturalista. Esto es, tratan de representar las cosas parecidas a la realidad, aunque nos parezca raro, ¿sí? Y esto se explica porque en realidad se cree que estamos hablando de 30.000 años antes de Cristo, ¿sí? Desde 30.000 años, se cree que luego de representar la figura se realizaba un ritual, ¿sí? En el que se simulaba la cacería, ¿sí? De ese animal y obviamente si ese animal no era parecido, ¿sí? Acá funciona un poco el pensamiento del doble, el mismo pensamiento que funciona para algunos pensamientos mágicos, como algunas culturas mágicas, como por ejemplo el vudú, ¿sí? Algunos cultos que se manejan de esa manera, en donde se cree que haciéndole daño a un muñequito se va a dañar ese doble, va a dañar el original. Bueno, el pensamiento del hombre del paleolítico era similar, ¿sí? En esto, y es un pensamiento mágico que va a pensar que si yo dibujo este caballo y ejerzo algún tipo de hechizo sobre ese caballo, voy a tener efecto sobre el espíritu de ese animal, ¿sí? Si el caballo no es parecido, y si el caballo en vez de caballo parece un perro, evidentemente el hechizo no va a funcionar. Se cree, volvemos a decir, que este ritual se realizaba, ¿sí? Antes de cazar, ¿sí? Para poder, de alguna manera, se cree que cazando el alma, después iba a ser mucho más fácil cazar el animal. Otros creen en realidad, basándose un poco en lo que ha pasado con las culturas precolombinas, que formaba parte de un ritual en donde el hombre de las cavernas se apropiaba de los poderes, de las virtudes que podía tener ese animal en particular. Como sea, era importante que el dibujo de ese animal fuese parecido a la realidad. Y acá aparece otra figura que es la del brujo. ¿Sí? El brujo era el que supuestamente dibujaba bien, ¿sí? Todos han tenido un compañero que tiene facilidad para dibujar. Ese asombro, ¿sí? Que uno ve cuando uno dibuja, cuando alguien dibuja un caballo, una persona, y el que lo mira de afuera se asombra, ese asombro, el hombre primitivo, ¿sí? Era mucho más potente, más inexplicable y hacía muchas veces probable que ese buen dibujante se transformara, ¿sí? En el brujo. Esto va, digamos, el hombre paleolítico, ¿sí? Hacia el año 8000 antes de Cristo descubre, inventa la agricultura, domestica los animales y esto va a hacer que empiece a vivir en comunidades. Cuando ocurre esto, ¿sí? Estamos en el Neolítico, empieza, ¿sí? A haber este tipo de representaciones de forma más geométrica, ¿sí? Aunque parezca raro, ¿sí? Cuando se evoluciona, ¿sí? En la cuestión cultural, en la cuestión organizativa, se retrocede en la forma de representar. ¿Por qué? Porque lo que va a importar es más que se entienda, ¿sí? Fíjense estas representaciones. Cuando vemos representaciones de este tipo, según nos dice Arnold Hauser, que es un teórico de la historia del arte, cuando vemos este tipo de representaciones más esquemáticas, estamos frente a culturas que sí o sí han descubierto la agricultura o tienen algún tipo de organización social, ¿sí? Más o menos estable. ¿Por qué? Porque es importante en ese tipo de representaciones el tema de la comunicación. Piensen que esto no está muy lejos de un ideograma, ¿sí? Que si uno piensa en el futuro, ¿sí? Que sería la prehistoria de la letra, en realidad, de la letra del alfabeto, ¿sí? Bueno,
ese, ese avance en las cualidades organizativas, en las cualidades culturales, genera un retroceso en la representación. Un poco se ve también cuando los chicos aprenden a leer y escribir, que requiere un enorme esfuerzo, uno de los más grandes esfuerzos del aprendizaje. Hay un estancamiento en la representación. ¿Qué nos queda de eso? Nos queda en esto que siempre estamos hablando del año pasado, que denominamos estereotipos. Y los estereotipos son algo similar a esto. Son representaciones que, si uno continúa en ese camino evolutivo, llega al ideograma, sí, llega al pictograma, llega a la letra, digo, algo más similar, más cercano a la palabra escrita que a la hablada. Entonces decíamos recién, teníamos el paleolítico, que es la primera parte de la humanidad, ¿sí? Está. Después tenemos el neolítico, ¿sí? Donde ya va a aparecer la agricultura y las representaciones son de tipo más esquemático. El neolítico es muy extenso y para Arnold Hauser, que es el teórico en que nos vamos a basar, fíjense cuando aparecen este tipo de símbolos, de signos, ¿sí? Está. Para Arnold Hauser, decíamos, se va a extender desde el año 8000 a.C. hasta el 500 a.C., que son las épocas clásicas de gran parte de las culturas. Acá estamos nuevamente con un tipo de representación del neolítico, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando. Llegamos a la antigüedad, salimos de la prehistoria y aparece este tipo de representación egipcia que lo que nos va a importar, que tiene que ver con la cuestión del espacio, ¿sí? Hay una característica que se llama frontalidad, ¿sí? Las formas son representadas, ¿sí? Mirando hacia adelante, mirando de costado con el torso de frente, sin señal de respeto. No hay sentido de profundidad, fíjense esto que habíamos visto la semana pasada con el tema de los indicadores de espacio. Se trata de evitar, ¿sí? La superposición, ¿sí? Fíjense, casi no hay superposición, las representaciones están sobre un vacío, y no era que no supieran, sino que en realidad, acuérdense que la finalidad del arte en Egipto es fundamentalmente religioso y principalmente tiene la finalidad de contar la vida del faraón y para que su alma pueda proseguir en el mundo de los muertos. ¿Sí? Por eso es importante que la narración, lo que se cuenta, sea claro, ¿sí? Más que sea realista, ¿sí? Que se identifique quién es quién, ¿sí? Que se identifiquen quién es el emperador, y entonces todas las representaciones que tengan que ver con los seres humanos, con la vida real, van a estar muy condicionados por estos cánones, por esta forma de representar, a tal punto que no van a cambiar en lo más mínimo, ¿sí? Hasta la invasión por parte de los romanos, no van a cambiar con los Ptolomeos, ¿sí? En Egipto, no van a cambiar casi nada en sus formas de representar. ¿Por qué? Porque estaban atados a convenciones, a formalidades, a lo que llaman normas de etiqueta. Distinto es el ejemplo de las formas de representar, de las formas de ver que podían presentar para la representación de animales. Ahí los egipcios se sentían mucho más liberados porque para ellos los animales no había un tema de intento de preservar su vida por fuera de la vida terrenal, entonces podían manejarse de manera más libre. Esto nos demuestra que realmente podían representar la realidad. Esto, y hay otras representaciones más realistas, o sea que no era que no quisieran, sino que no pudieran. A nosotros nos va a interesar mostrar algo que no podemos mostrar, que tiene que ver con la Grecia clásica, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? del siglo V, lo que mostrábamos recién era del año 2500 a.C., más o menos. Vamos un poco más adelante, 2000 años más adelante, en el siglo V a.C., en lo que se llama Grecia clásica. Nos gustaría mostrar alguna reproducción de alguna pintura de este periodo, pero la verdad es que no ha quedado ninguna. Quedan narraciones de Platón, por ejemplo, que cuenta, ¿sí? De un artista muy conocido en su época que se llamaba Zeuxis, con Z se escribe, y que cuenta que pintaba tan parecida a la realidad, ¿sí? Una frutera, que se habían acercado algunos pájaros a querer comerla, ¿sí? Y bueno, de ahí que para Platón la pintura sea un arte menor porque se ocupa de la imitación, de hacer una especie de fantasma de la realidad, pero al mismo tiempo nos queda en claro que tenían capacidad los griegos de poder representar las cosas como las veían, ¿sí? De poder representar las cosas con bastante veracidad. En lo que estamos hablando nosotros, de poder representar algo que daba la sensación de profundidad.
¿Por qué además pensamos esto? Por lo que nos llega de la cultura romana. ¿Sí? La cultura romana, ¿sí? Roma era un imperio de ingenieros fundamentalmente y de guerreros. La cultura de alguna manera se la toman prestada a los griegos. Fíjense lo que pasa con los dioses, ¿sí? Los dioses son casi lo mismo. Con la escultura va a pasar muy claramente y hay claros ejemplos. Y con la pintura se cree que también. De la pintura romana sí nos ha quedado de manera más, con mejores posibilidades en cuanto a la conservación, nos han quedado los murales de dos ciudades de la campaña romana, ¿sí? Que son Pompeya y Herculano, que en el año 79 fueron sepultados bajo la lava del Vesubio, ¿sí? Esto generó que se pudieran conservar los frescos. Los frescos son descubiertos en 1550, pero se cree que como había toda una serie de frescos que tenían que ver con la cuestión erótica y hasta a veces ya demasiado obsceno para la época, incluso algunas cuestiones para ahora también, se cree que fue sepultado. Alrededor del año 1740-1738 se descubre Herculano, se lo redescubre, ¿sí? Debajo de la ceniza, estaba debajo de 20 a 28 metros de ceniza, y 10 años más tarde, en 1748, es que se lo descubre a Herculano. ¿Sí? Esto generó en Europa un, una, un redescubrimiento de lo clásico y va a ser importante para un movimiento artístico de momento que va a ser el neoclasicismo. Pero volviendo a lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Mostramos, ¿sí? qué representaban qué representaban estos romanos, ¿sí? De los que han quedado algunos vestigios, ¿sí? A ver si nos quedan, una cosa que queríamos mostrar, si nos quedan de los griegos, ¿sí? Y bueno, casi para ajustarlo no nos quedan murales, pero sí nos quedan dibujos en ánforas y en cerámicas de un gran refinamiento, ¿sí? Que nos demuestran que realmente dominaban la representación de la realidad y encima con un gran contenido matemático, ¿sí? Matemático en cuanto a las relaciones de tamaño que para ellos tenían que seguir un tipo de proporción que después se va a redescubrir y se le va a llamar áurea, ¿sí? Y se va a reiterar en varios monumentos y varias representaciones. Bueno, en Pompeya y Herculano van a aparecer este tipo de representaciones, que es lo que me interesaba mostrar, ¿sí? Acá ya vemos que esto es lo que hoy conocemos como naturaleza muerta, ¿sí? Acuérdense que esto estamos en el año 79, ¿sí? Después de Cristo, ¿sí? El siglo I, ¿sí? Y acá lo que se ve y lo que nos va a interesar a nosotros es esto que aparece acá, ¿sí? Esta forma de resolver la profundidad. La vasija esta no parece que está adelante o que está pegada arriba, sino que está sobre algo que tiene profundidad. Esto me parece que es cerca y esto me parece que es lejos, es algo imaginario. Esto parece cerca y esto parece más lejos, ¿sí? Eso es un poco lo que nos va a interesar. Lo mismo va a pasar acá, ¿sí? El tipo de representación también, ¿sí? Esto de acá nos va a parecer más cerca esta mujer que esta parte de acá, ¿sí? En realidad no está más cerca, ¿sí? Sino que está, ¿sí? En un sentido o al otro, a la izquierda o a la derecha, pero no podemos decir que está más cerca, ¿sí? Sin embargo, bueno, mediante la ilusión óptica, ¿sí? Nos da la sensación de que esto sí está cerca y esto está lejos. Esto es, decíamos, del año 79. Quiere decir que acá, seguro, ya se sabía representar, o por lo menos se podía representar cierta idea de profundidad. ¿Qué pasó después? Cae el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, ¿sí? Y hay un gran retroceso, ¿sí? Hay un gran retroceso en todas las áreas culturales, al punto de que la mayoría de la población de lo que van a ser los reyes en ese entonces, los reyes germanos, van a ser casi todos analfabetos, intentan recuperar parte de esta cultura grecorromana
y el mejor ejemplo es Carlomagno, ¿sí? Pero Carlomagno, incluso siendo un gran emperador, ¿sí? Hacia el año 1790 aproximadamente, 790, sí, no, 1790, hasta el mismo, decimos, Carlomagno va a ser analfabeto, ¿sí? O sea, va a aprender a leer y escribir gracias a un fraile, ¿sí? Durante su reinado. Así que imagínense lo que quedaba después para el resto del pueblo. Hay un gran proceso cultural, decíamos, a tal punto que nos va a contar Hauser, ¿sí? Dice Hauser literalmente, llegado el siglo VII, ¿sí? No hay nadie en toda Europa que pueda dibujar un cuerpo humano. Y esto es así, ¿sí? O sea, estamos en la Edad Media, desde el siglo V, ¿sí? Para nosotros, para los que nos dedicamos a las artes plásticas, hasta a esta fecha que habíamos dicho antes, hasta el año 1416, que aparece la perspectiva, pero bueno, algunos se toman para finalizar la Edad Media, en realidad los historiadores consideran el descubrimiento de América o la caída de Constantino, pero para nosotros va a ser muy importante este descubrimiento de la perspectiva. Y decíamos recién, ¿qué va a pasar durante este largo periodo de la Edad Media? Bueno, las formas de representar van a retroceder, van a involucionar, ¿sí? Como va a involucionar toda la cultura, ¿sí? Desde entonces. Fíjense que vuelve a aparecer esta composición en registro que tenían los egipcios, ¿sí? Uno arriba del otro. No se representan a gente una detrás de otra, sino uno debajo del otro, ¿sí? Eso se puede entender como que está atrás, pero en realidad sí se hace de esta manera para no generar ninguna falta de respeto al representado, ¿sí? Es el criterio de la frontalidad de que hablábamos antes y tiene que ver con la sociedad de este entonces, la cultura de este entonces, que se la considera que sigue determinadas reglas de etiqueta, ciertas reglas de cortesía incluso, ¿sí? Fíjense estos caballos, ¿sí? Que en realidad no les importa tampoco que sean parecidos a la realidad, no tienen instrumentos para hacerlo, digo, no tienen forma de representarlo, pero tampoco les importa mucho, sino contar alguna historia, ¿sí? Son exagerados, esta es una etapa del románico, que es uno de los periodos de la Edad Media, ¿sí? el más claro, ¿sí? En cuanto a identidad cultural. Llegamos también decíamos recién, a la representación del cuerpo humano, a ver si tenemos acá el ejemplo, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de cómo se cuenta, cómo se narra, ¿sí? Está cómo se describen las distintas historias, ¿sí? En cada uno de los momentos. Estamos hablando, ¿sí? Del siglo X, del siglo XI, ¿sí? Está del año 900, del año 1000, en donde se van a hacer este tipo de representaciones. Acá tenemos, ¿sí? En este otro libro, esto que nos decía Arnold Hauser, ¿sí? Esta representación, ¿sí? Del siglo XII, ¿sí? Que está actualmente en Cataluña, en una iglesia en Cataluña, ¿sí? Vemos, ¿sí? Cómo se imagina la figura humana. Piensen que estaba incluso prohibido el tema del estudio de la anatomía, digamos, por una cuestión religiosa, ¿sí? Porque fundamentalmente al hombre de la Edad Media lo que le va a preocupar no es lo visible, lo que tiene enfrente, lo concreto, porque la verdad que la vida es bastante miserable, incluso para los poderosos, sino que lo que les va a importar va a ser la vida después de la muerte. Más allá, un poco volviendo a esto que vemos con todos los egipcios, pero acá en realidad en un contexto de bastante miserabilidad, de bastante tristeza, ¿sí? Unas vidas muy cortas, un promedio de edad que no superaba los 27, 28 años, una expectativa de vida muy cortita, por eso la gente se casaba muy joven, ¿sí? Así que la vida era, como se dice habitualmente, un mar de lágrimas al que se venía a sufrir. Esa es la mirada del hombre medieval. Incluso cuanto más se sufría, más virtudes, más puntos se sumaban para la salvación, y era una espera, una especie de espera hasta el momento decisivo, el momento más importante, que era el momento de la muerte. Esa era la mirada del hombre medieval, ¿sí? Esto empieza a cambiar lentamente sobre la última etapa de la Edad Media, ¿sí? Siglo XIII, siglo XIV, ¿sí?
con el gótico, con la aparición del comercio, la gente empieza a circular, empieza a salir de esos lugares. Piensen que durante la Edad Media, entre otras cosas, se pierde la moneda, se pierde el comercio, cada uno se recluye, las ciudades son inhabitables, ¿sí? La gente se recluye al campo, desaparece la posibilidad del mercado, de comerciar, ¿sí? Cada uno consume lo que tiene y no aspira a consumir más de lo que tiene, ¿sí? Incluso volvemos a decir los grandes señores feudales. Decíamos, esto se empieza a oxigenar muy lentamente a partir de algunos acontecimientos que va a hacer que la gente salga. Ahora bien, nos va a decir, y esto ya no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero esto que denominamos Edad Media para algunos historiadores en realidad es algo muy arbitrario, porque va a decir José Luis Romero, un historiador argentino que es un gran estudioso de la Edad Media, que en realidad la Edad Media le va a ocurrir únicamente a 7 u 8 países, ¿sí? No le van a lo que hoy son países reinos, ¿sí? El resto del mundo, estamos hablando de China, estamos hablando de los países árabes, sigue evolucionando culturalmente. El único lugar en donde hay un estancamiento muy fuerte es en lo que hoy es Italia, en lo que hoy es España, en lo que hoy es Francia, en lo que hoy es Alemania, es decir, en el Imperio Romano de Occidente. El resto del mundo sigue evolucionando. Lo que pasa es que los países que pertenecían a esta parte, que quedan estancados, son los que en los futuros siglos van a dominar el mundo. Y para ellos entonces nos van a imponer la Edad Media como un periodo universal, cuando para muchos es un periodo que solamente les ocurre esto. Yo sé que esto es complejo, pero bueno, algo que queríamos completar para decir. ¿Qué va a pasar en el Renacimiento? El Renacimiento nosotros damos como fecha de partida, incluso esta fecha que decíamos, hay varias teorías, pero en el Renacimiento sí, lo que se va a intentar es renacer nuevamente, volver a esa etapa de esto que era la Grecia clásica, volver a esto, ¿sí? Volver a esto que se había perdido, volver a esta capacidad de dominar la realidad. ¿Por qué les interesa dominar la realidad? Porque la Edad Media está protagonizada fundamentalmente por comerciantes, por gente práctica que, más allá de que crean en Dios, que sigue creyendo en Dios y demás, les interesa hacer cuentas, les interesa la capacidad de lucro, les interesa tener ganancias, les interesa que sus comercios funcionen, ¿sí? Y no se pueden encomendar únicamente al destino o a Dios o a algún santo, sino que lo que les va a importar es que realmente les vaya bien, les va a importar hacer buenos números y demás. Esto empieza, ¿sí?, sobre la última etapa de la Edad Media, que se llama, en términos artísticos, es el periodo del gótico, ¿sí? Ahí van a aparecer los primeros bancos, van a aparecer lo que se llama letras de cambio, ¿sí? Formas de inversión muy complicadas, ¿sí? Algunos avances en matemática también van a aparecer muy fuertes, ¿sí? Como la serie de Fibonacci, digo, algunas cuestiones muy importantes sobre esta última etapa de la Edad Media, que va a ser retenida este avance, muy tímido a veces, por la peste negra que ocurre en 1348, una epidemia, ¿sí? Ahora justo que estamos en cuarentena, bueno, no es la primera que sufre la humanidad, que hace que se pierda en algunas ciudades, como en Pisa, por ejemplo, que es una ciudad muy importante, se pierda casi la mitad de la población, otros un poco menos, pero se cree que en términos de toda Europa se pierde el 25% de la población con esta peste negra. Bueno, esta peste negra, lo que nos importa a nosotros es que hace que este progreso que empieza a darse, que lo va a encarnar, ¿sí? A ver si lo encuentro, un artista, un artista muy importante que ya lo hemos mostrado, que es Giotto, ¿sí? Giotto, que va a ser el gran, el gran investigador de esta época, que va a intentar representar, es un artista del gótico, ¿sí? Piensen que, acuérdense de lo que hemos visto antes del románico, con esos cuerpos humanos y demás. Giotto va a agregar humanidad a lo que representa, pero claro, no tiene el recurso, fíjense la casa esa como está hecha arriba, que parece un decorado, ¿sí? No tiene el recurso para poder representar, ¿sí?, de manera realista los distintos espacios, ¿sí? Sí, las personas, ¿sí?, que se lo critica porque dice que en realidad parece que
no sigue ciertas cuestiones anatómicas, pero para la época es bastante realista. Y un elemento que va a aportar Giotto, que después se va a perder y que todavía no se ha recuperado, es la gran expresividad de los rostros. ¿Sí? Fíjense los rostros y si pueden, googleen algún cuadro, si les interesa o algo, de Giotto van a ver que son muy expresivos. O sea, los ángeles aparecen llorando frente a la muerte de la Virgen, cosa que antes no pasaba. Fíjense acá, ¿sí?, cómo representaba Giotto una ciudad. ¿Sí? Acá arriba hay unos demonios, ¿sí? Piensen que el tema religioso sigue siendo un elemento central durante mucho tiempo, ¿sí? Por lo menos hasta la Revolución Francesa, ¿sí? Se van a contar hechos bíblicos. ¿Sí? Acá lo mismo, se intenta representar la vida real, ¿sí? Se intenta representar la vida real, obviamente se cuentan hechos bíblicos, pero se lo intenta hacer de manera creíble, verosímil, si ese es el término que se va a usar. Fíjense este crucifijo que está colgado ahí, ¿sí? O este atrio que está hecho. Giotto intenta representar la realidad tal cual la ve, ¿sí? Pero tiene serias limitaciones, ¿sí?, de proporción y demás. También, y acá contamos una anécdota, también no formaba parte del espíritu de la época del gótico, ¿sí? Estamos hablando del siglo XII, XIII, XIV, no formaba parte del espíritu de la época querer engañar al espectador, ¿sí? El hecho de querer hacer algo realista para los artistas del gótico podía significar que querían engañar, y engañar era para ellos algo no ético, ¿sí? Era algo descortés, no seguir determinadas reglas de cortesía, de etiqueta. Y entonces, por ejemplo, en el teatro callejero era habitual, nos cuenta Hauser, ¿sí?, que alguien que era una escena donde se mataba a alguien, que ese actor se levantara y saliese caminando. Eso que hoy a lo mejor nos parecería algo medio ingenuo, en esa época era un gesto de cortesía para demostrar al espectador que esa persona realmente no había muerto, porque la muerte era algo cotidiano, no era algo con lo que se podía jugar y tranquilamente podría haber habido un duelo frente a todos donde uno de los dos terminara muerto. En el arte callejero trataba permanentemente de sobreactuar, de actuar de más y dejarle en claro al espectador que siempre se estaba haciendo una ficción, que no era real. Entonces, el espíritu del gótico, ¿sí?, no hubiera permitido avanzar mucho más a Giotto. Fíjense, esto acá, que creo que ya lo hemos visto, ¿sí? Esto es lo más que podía avanzar el espíritu del gótico, porque en realidad si no, hubiera significado querer engañar, querer estafar, ¿sí? Fíjense, los fondos que son como telones de teatro, ¿sí? No son reales. Hacerlo más realista hubiera significado engañar al espectador. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, obviamente esta peste negra va a detener, para algunos historiadores, sin haber existido esta peste negra, que igual fue consecuencia de ciudades que no estaban en condiciones de ser habitadas, ¿sí? Por ejemplo, una de las tragedias que ocurren a la caída del Imperio Romano es la rotura de lo que se llamaba la cloaca máxima, ¿sí?, donde iban todos los desechos cloacales de la ciudad de Roma, que podía albergar una gran cantidad de ciudadanos. Al romperse esto, las aguas cloacales se mezclaban con el agua para tomar y esto generaba enfermedades. Esto ocurre a la caída del Imperio Romano. Bueno, la Edad Media, ¿sí?, es un periodo en que la vida en la ciudad se hace imposible, ¿sí? Las ciudades son abandonadas, las ciudades no son mantenidas y era obvio que frente a la superpoblación que puede generar esta reaparición del comercio, de la circulación de moneda sobre el fin de la Edad Media, tarde o temprano, a partir de esto se mezcla, ¿sí?, se mezcla el agua para tomar, el agua de los desechos locales se mezcla, ¿sí?, y terminan enfermedades. Los europeos, como siempre, le van a echar la culpa, no es la primera vez, le van a echar la culpa a los chinos, ¿sí?, en esta oportunidad también, y va a decir que esta enfermedad es una enfermedad que venía, es una enfermedad pulmonar también que venía de China, ¿sí?, que parezca hoy igual. Bueno, se cree que en realidad no, que en realidad tiene que ver con las condiciones de salubridad que tenía esa Europa occidental en ese entonces, que no garantizaba la habitabilidad. Bueno, pero logra reponerse, ¿sí? Logra reponerse Europa
Italia, la ciudad que apuntaba a ser la más importante era Siena. Siena queda rezagada respecto de otra gran ciudad que va a ser Florencia. Como pierde esa cantidad de población, queda realmente rezagada, queda retrasada. Y Florencia, ¿sí?, va a tomar la delantera en términos culturales. Piensen que en este entonces lo que es hoy Italia estaba formado por varios ciudades-estado, por reinos, ¿sí?, por distintas conformaciones, pero no existía la Italia como la conocemos hoy día, ¿sí? Eh, Aquí va a aparecer, ¿sí?, y aquí va a aparecer, en este contexto va a aparecer Brunelleschi para poder dar resolución a, a la cúpula de la ciudad de Florencia, que no la podían resolver desde hace varios años, estaba ahí y no había manera de resolver la cúpula esa. Bueno, logra dar una propuesta, resolverla con porque es una cúpula muy grande y no tiene ningún sostén, no tiene ninguna columna interna. Entonces él logra, a partir de un método constructivo que él inventa, ¿sí?, que es similar a los aros que tiene un tonel, ¿sí?, como si fueran aros que sostienen a un barril. Bueno, de la misma manera, él va a hacer una serie de aros y va a poder contener esa cúpula, además de la forma de poner los ladrillos, que se llamaban espiga, la forma en que va a poner los ladrillos en la cúpula, va a hacer que esos ladrillos se puedan poner en este sentido sin ningún tipo de andamio, ni columna, ni soporte, ni nada. Se va haciendo, ¿sí?, en el aire, aunque parezca raro, ¿sí? Este gran genio de las artes, no tan conocido a lo mejor para el gran público, como sea a lo mejor este, Miguel Ángel, este, como Leonardo. En realidad fue más importante que ellos, porque si no hubiera sido por Brunelleschi no se hubiera descubierto, no se hubiera inventado el método de la perspectiva, ¿sí?, que es del que hoy estamos hablando, que incluso hoy día es el que se sigue utilizando para la realización de videojuegos, para la realización de animaciones, ¿sí?, en 3 dimensiones y demás. O sea que es un conocimiento que siempre decimos que si se ha mantenido ya a lo largo de, estamos hablando de 600 años, ¿sí?, más de 600 años, muy pocas cosas el ser humano mantiene durante todo este periodo. Si se mantuvo durante 600 años, quiere decir que algo de valioso ese aporte tuvo, ¿sí? Por eso decimos que no se lo reconoce lo suficientemente a Filippo Brunelleschi. Dejamos también un enlace abajo para, si a alguno le interesa ver algo más sobre este personaje. Volvemos al tema de la perspectiva paralela, ¿sí? Quería mostrar también alguna serie de instrumentos que nos van a ayudar a entender bien cómo es esta cuestión de la perspectiva, ¿sí? Esta es una de las tantas máquinas que va a agregar Alberto Durero. Estos son unos años más adelante, es un grabado, está hecho sobre madera y después entintado y presionado en una prensa y sale la estampa. Pero bueno, en este grabado de Durero, que es un pintor alemán, ¿sí?, también del Renacimiento tardío en este caso, va a mostrar, en este caso, el artista, la ventana imaginaria que existió, y va a atar, ¿sí?, cordones. Este cordón es el rayo visual del que después vamos a hablar, ¿sí?, y va a ir punteando, ¿sí?, sobre una cuadrícula que va a estar acá y sobre un vidrio, todos los puntitos, ¿sí?, que se le van a juntar en este plano. ¿Cuál va a ser el objetivo? Representar esto como se ve en profundidad en este plano que está acá, ¿sí? Lo irá haciendo con distintos puntos, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir en este otro grabado, otra de las máquinas que va a ser Durero, ¿sí?, que en realidad no son otra cosa, esas dos que están ahí, ¿sí? Está acá con la modelo, está con esta mujer, acá una cuadrícula, pero lo que es importante es el tema del ojo estático, ¿sí?, fijo y un solo ojo, ¿sí?, mirando en un solo lugar. Ese lugar va a tener el nombre de punto principal. Acá abajo, sobre la mesa, va a tener una cuadrícula similar y va a dibujar lo que él ve acá, ¿sí? Esto que se mete hacia estación-espacio, él lo tiene que representar acá en el plano, y esa es la dificultad. Y acá también tiene otro tipo de invención, donde directamente se va a calcar el contorno de la forma, ¿sí? Está, y acá es este dispositivo es para mantener la cabeza
y la mirada firme. Esto en realidad ya nos está anunciando el deseo y la necesidad de tener una máquina que todavía no va a estar armado, pero esa máquina va a ser una especie de hombre-máquina que va a terminar siendo la cámara fotográfica que todavía no existe, pero que ya el deseo de que exista está. ¿Sí? Así funciona eh, el ser humano en las cosas también más positiva que indudablemente. Vamos a ver la explicación un poquito más en concreto, vamos a avanzar varias veces. Si alguno o alguna se pierde en esto que estamos diciendo, porque es complejo, no importa, siempre vamos a volver a explicar ¿sí? La cantidad de veces que sea necesario y vamos a llegar a la explicación más simple sobre el final, que es cómo tenemos que operar con todos estos conocimientos. Lo esperable es que mucho de lo que decimos sea complejo y uno se pierda. Aprender lo que tiene que ver con lo visual, así como lo que tiene que ver incluso hasta con la educación física y demás, lleva su tiempo hasta que uno logra coordinar algunas cuestiones. Este es uno de los reinicios que hacemos. En definitiva, el tema es el siguiente. La mayoría, ¿sí? A la hora de representar, si vamos a suponer que yo quiero representar una mesa, ¿sí? No tiene mayores dificultades, ¿sí? Digo, cada uno, el que ha representado, ¿sí? Una mesa, un banquito, lo que sea, si uno lo quisiera hacer, ¿sí? Incluso hasta podría hacer alguna moldura acá, alguna maderita por acá, ¿sí? Hasta acá no hay problema, ¿sí? Está lo mismo si uno quisiese hacer algún tipo de edificio, ¿sí? Por más complejo que sea, ¿sí? Está, uno podría hacer la silueta del edificio, ¿sí? Hacer las ventanitas, si quiere, ¿sí? Está, y demás. Y así se podría seguir, ¿sí? Así se podría seguir en cuanto a la representación de lo que se quiere hacer. El problema se nos da, ¿sí? El problema se nos da a la hora de tener que hacer esto que está acá. Y esto que está acá no es otra cosa que la tridimensión, la tercera dimensión, la profundidad. Yo acá tengo ancho, ¿sí? Y alto, pero la profundidad no la puedo representar. Tengo esa dificultad, porque en realidad esto es plano, ¿sí? Esto es plano. Y acá es donde, ahí es donde tenemos el problema. Y esto es lo que viene intentando resolver, ¿sí? Primero Giotto, que hemos visto, con estas representaciones un poco más tímidas, ¿sí? De Giotto, que intentaba representar la realidad con, con estas ciudades un poco más ingenuas, ¿sí? Esta que aparecen ahí atrás, ¿sí? Y demás, que ya hemos visto. Bueno, esto es lo que va a intentar hacer Giotto, digo, no es fácil, ¿sí? Y el que va a tener un método, ¿sí? El que va a tener un método, que no sabemos si los griegos realmente lo tenían, ¿sí? Va a ser Filippo Brunelleschi, ¿sí? El tema es cómo represento esto que está acá. Y entonces, ¿sí? La situación que se va a plantear es la situación más simple. ¿Sí? La situación más simple, ¿cuál es? La de un objeto, en este caso el más simple que podemos tener, un cubo, un prisma, ¿sí? Está un cubo de frente, ¿sí? Esa sería la situación más simple. ¿Cómo hemos intentado representar eso? ¿Sí? ¿Está? Entonces, si yo tuviese que representar este cubo, yo no tengo mayores problemas a la hora de representar la cara frontal. ¿Sí? Yo no tengo mayores problemas a la hora de representar esto que está acá, la cara de adelante. El problema se me da, como veíamos acá, en cómo resuelvo esto de acá. Y acá viene el descubrimiento de Brunelleschi, ¿sí? ¿Cómo va a resolver Brunelleschi esta cuestión? ¿Cómo va a proponer resolverlo? Por lo menos cómo interpretamos nosotros esta cuestión de la tridimensión. De la siguiente manera, recordemos que tenemos como protagonista este cuadro, esta ventana imaginaria, que de hecho va a existir en el momento, después va a ser simplemente un recurso, ¿sí? Geométrico, pero inicialmente esa ventana existió. Va a aparecer otro recurso que es el del rayo visual. El rayo visual es un rayo que yo me tengo que imaginar que sale de mi ojo, ¿sí? Que sale de mi ojo, y imagínense un láser que sale de mis ojos y se va a clavar con un puntito rojo en el final de la habitación, ¿sí? Y esto, el tema del rayo visual, tiene que ver con, suponemos, con una mentalidad también medieval todavía, que es, muchos pensaban, si no digo porque Brunelleschi lo pensara, pero formaba parte de la cultura popular, si se quiere,
que las cosas eran visibles porque eran iluminadas por la vista, ¿sí? La vista posee una especie de rayo mágico, ¿sí? Que hacía que las cosas sean visibles. Esa forma parte de la mirada de la Edad Media. Por eso es que esta figura metafórica del rayo visual tiene algo de asidero, tiene algo de verdadero en esta descripción. Este rayo visual, decíamos, ¿sí? Es una línea imaginaria, ¿sí? Que sale de uno de mis ojos y va a ser una especie de puntito en lo que sería el fondo de la habitación. Después lo mostramos contra aquel pizarrón, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo el objeto acá que quiero representar, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera para que se vea el lateral, ¿sí? Le voy a agregar, acá no tenemos el marco nos complicaría un poco la explicación y vamos a prescindir del marco. Voy a agregar acá, para que sea más gráfico esto, el tema del rayo visual, que sale de uno de mis ojos, ¿sí? ¿Está? ¿Qué es lo que va a pasar? Y míralo de arriba, si yo lo miro desde arriba, ¿sí? Lo que va a pasar es que este rayo visual, si yo lo miro de arriba, va a ser paralelo a estas líneas, que son las líneas que me presentan una dificultad, ¿sí? Van a ser paralelos a esta línea, a esta y a esta. ¿Y qué es lo que va a pasar, Brunelleschi? ¿Qué es lo que va a pasar? Que nos dice Brunelleschi. Bueno, va a pasar lo que todos observamos cuando vamos en auto por la ruta, ¿sí? Que es que los caminos, ¿sí? Dan la sensación de que se juntan, ¿sí? Estas líneas, que son los laterales de la ruta, que en realidad no se juntan, en realidad son paralelos, ¿sí? Porque si no, no se verían como rutas y se fuese achicando, ¿sí? La forma en que el ojo interpreta este camino que se va hacia adentro es con este punto, ¿sí? Que aparece acá. Recién este año podemos entender en profundidad, bueno, no se ve bien con el reflejo, lo mostramos acá de nuevo, lo de la ruta, ¿sí? Ahí, ¿sí? Recién este año, ¿sí? Ese es el ejemplo de la ruta, este año podemos entender en mayor profundidad esta cuestión de la profundidad. Si estuviésemos en la primaria, en los primeros años, y yo dibujase esto, ¿sí? Que estamos mostrando recién, ¿sí? Y yo le preguntase, ¿sí? A un niño de primero o segundo grado, ¿de dónde estoy más cerca? Si de acá o de acá, ¿sí? Para él, esto estaría arriba y esto estaría abajo, no estaría adentro. Nosotros, recién ahora, en segundo año, incluso a algunos compañeros les va a costar un poquito más, recién podemos comprender esto porque implica un nivel de abstracción bastante importante, ¿sí? Bastante importante entender esto como algo profundo y no como un triangulito, ¿sí? Bueno, la conclusión a la que va a llegar Brunelleschi es la que tenemos todos nosotros, como decíamos antes, cuando vamos en un auto por la ruta, ¿sí? Las líneas que en la realidad son paralelas, en la representación se juntan, ¿sí? Esa es la conclusión a la que vamos a llegar. ¿Qué líneas son paralelas acá? Bueno, yo tengo, vamos a achicar el rayo visual para que sea más discreto todavía. Yo tengo mi rayo visual, ¿sí? Mi rayo visual que decíamos, y es paralelo con esta línea, con esta y con esta de abajo, ¿sí? Por lo tanto, no solamente que va a parecer que se juntan, sino que Brunelleschi nos va a decir, efectivamente se van a juntar. ¿En dónde se van a juntar? En eso que uno ve atrás, en un punto, ¿sí? En un punto que va a denominar punto principal. Y ahora vamos a ir a la graficación, primero en el pizarrón y después en la visión superior de cómo se resuelve, ¿sí? La proyección en perspectiva. Bueno, vamos ahora a la explicación con este ejemplo. No se ve muy bien, pero lo vamos a ir repasando a medida que avancemos, ¿sí? Hasta acá, como dijimos hace un rato, si yo no entendí casi nada, no pasa nada porque volvemos a explicar todo, casi todo nuevamente, ¿sí? Y las cosas que puedan quedar en el aire, vamos a volver a explicarlas en la explicación que veamos con la visión superior, ¿sí? Tenemos hecho un rectángulo, no sé si se llega a ver bien, sí, por el tema de la luz, a ver, ahí, sí, lo refleja. Tenemos un rectángulo hecho, sí, ahora lo vamos a ir repasando, que va a ser nuestra proyección en perspectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero representar esto, como decíamos acá en estos ejemplos primeros, ¿sí? Yo quiero representar esto que tengo acá, ¿sí? Está acá dentro de este plano.
Lo primero que vamos a trazar, ¿sí? Por eso decíamos que si no entendí nada hasta ahora, no pasa nada, volvemos a explicar nuevamente, ¿sí? Porque esto funciona de esta manera, uno incluso puede haberlo entendido y se olvida, ¿sí? Vamos a representar, si yo tengo mi ventana imaginaria en el rectángulo, vamos a repasarla, ¿sí? Está, para que se vea con más claridad, ¿sí? Desde ahí atrás vamos a repasar este ejemplo, igual lo vamos a volver a ver después con la proyección superior para que se pueda entender más claramente. Yo voy a repasar, estoy repasando lo que yo ya hice para que se vea con mayor claridad este rectángulo que previamente he medido. Disculpen que me dé la espalda, pero bueno, es la manera en que lo vamos a explicar. Decíamos recién, a cualquier altura del rectángulo, esto va a ser el marco mío, a cualquier altura del rectángulo, y esto sí lo tengo que medir con bastante claridad, a cualquier altura del rectángulo, voy a trazar una línea, ¿sí? Una línea de puntos, ¿sí? Que no va a ser otra cosa que la línea de horizonte. Y acá tengo que tener en claro lo siguiente, la línea de horizonte, ¿sí? No tiene nada que ver con el horizonte físico, con, no sé, con lo que yo veo en el horizonte cuando el mar se termina y empieza el cielo, o del otro lado, ¿sí? Cuando yo veo, ¿sí? La ruta, ¿sí? La ruta que termina, que hace que termine la ruta y empieza el paisaje. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? La línea de horizonte no es otra cosa que la altura del observador. Yo veo de un objeto algo, si me siento, vamos a poner una mesa, yo parado veo la parte de arriba de la mesa, si me siento en el piso veo la parte frontal, que parece lo que vemos acá, ¿sí? Si me acuesto en el piso veo la línea de abajo. Lo que fue cambiando ahí fue la altura de la línea del horizonte, ¿sí? Y a medida que yo vaya cambiando mi altura, voy a tener distintas representaciones, distintas visiones. Por eso se dice que el hombre del Renacimiento concentra todo en el ser humano. El ser humano es el que importa, es el que ve. Ese gran ojo, sí, que es un solo ojo. Bueno, tenemos la línea de horizonte. La línea de horizonte es la altura a la que yo estoy mirando. Lo segundo que vamos a marcar, lo hago con negro porque se ve con más claridad ahí. Lo segundo que vamos a marcar es este láser que habíamos dicho, ¿sí? Esta línea imaginaria. ¿Sí? Esta línea imaginaria que yo tenía que salía de uno de mis ojos, ¿sí? Yo estaba mirando esta ventana de frente y en algún lugar, ¿sí? Se va a hacer esta marquita, no necesariamente tiene que ser a la mitad tampoco, esa línea, ¿sí? Esa línea imaginaria, ¿sí? Es el rayo visual y va a concluir, lo marco con rojo, ¿sí? Así es. En cualquier punto, dijimos, vamos a marcar lo que va a ser el punto principal, ¿sí? El ejemplo que veíamos, ¿sí? Era, lo pongo ahí a propósito porque en general se pone en el medio, pero para que sea más claro, esto es así, mi rayo visual concluye ahí es donde está el punto principal, ¿sí? Estamos explicando todo de nuevo y cada vez que volvemos a reverlo, lo vamos a reexplicar, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es la representación de la cara frontal, esto que yo tengo acá, ¿sí? La primera cara, que fue la que hicimos ahí, que no tiene que presentar dificultad. Para eso, ¿sí? Lo que se va a entrar es la escuadra. Yo acá lo voy a hacer rápido, cosa de no hacerlo tan tedioso, ¿sí? Después lo voy a hacer más lento cuando veamos el ejemplo sobre la hoja, ¿sí? Yo voy a mostrar acá cómo se apoya la escuadra. La escuadra hay que apoyarla, ¿sí? Ahora escribo una escuadra, ¿sí? La apoyamos sobre la línea inferior del marco, ¿sí? Y sin ninguna medida, no voy a tomar una medida, pero sí importa que las líneas sean paralelas y para eso utilizo la escuadra, ¿sí? Voy a representar un rectángulo, no tengo una medida en particular, rectángulo quiere decir que tiene los ángulos rectos, así que lo que me importa es este tema de las líneas paralelas y que forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Estos son 4 ángulos de 90 grados. Una vez que yo hice la cara frontal, ¿sí? Fíjense, yo representé esto, fue lo que hice acá. Viene el dilema ahora que se plantea Brunelleschi de representar estas líneas, ¿sí? Que dijimos, estas líneas como son entre sí son paralelas, pero también
y ahora lo mostramos bien gráficamente, ¿sí? Para que quede bien claro. También, ¿sí? Son paralelas al rayo visual. Esto es, lo mostramos acá, ¿sí? Yo tengo el prisma, ¿sí? Y tengo mi rayo visual, que sale de mi ojo. Acá tengo el prisma, ¿sí? Está, lo inclino un poquito más así. Este rayo visual es paralelo con esto, pero también con esta y con esta. Por lo tanto, ¿sí? Según lo que vimos con el ejemplo de la ruta acá y acá, las líneas que en la realidad son paralelas, en el dibujo se juntan. Líneas que son paralelas entre sí y forman un ángulo de 90 grados con esa ventana imaginaria. Acá la tenemos, la ventana imaginaria. Se van a juntar en un punto. ¿En qué punto? Donde yo estoy mirando, el punto principal, ¿sí? Este es mi rayo visual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y acá viene, vamos a suponer que yo no entendí nada de todo esto que estamos diciendo, del rayo visual y demás. No importa, yo hago el rectángulo, ¿sí? Tracé la línea de horizonte a cualquier altura, marqué el punto principal en cualquier lugar, pero ahora sí tengo que prestar atención y lo que voy a hacer es que estas líneas, y ahora vamos a mostrar cuáles son, van a ir todas al punto principal. Ahí. ¿Qué líneas son esas? Mostramos acá. Son esta de acá, ¿sí? Esta, a ver, son esta línea de acá, esta y esta de acá. ¿Cómo son entre sí? En realidad son paralelas, ¿sí? Son paralelas. Entonces, como son paralelas, se juntan. ¿Se juntan dónde? Donde termina mi rayo visual, en el punto principal. ¿Cómo se cierra esto? Se cierra de la siguiente manera, ¿sí? A la altura que yo quiera, por lo menos en lo que vamos a hacer nosotros, voy a apoyar la escuadra en uno de las líneas del marco y lo voy a cerrar nuevamente. Acá. Se va a llamar perspectiva cónica porque se basa en la idea del cono visual, ¿sí? Porque ese cono visual va a terminar haciendo que esas líneas que son paralelas en realidad se junten. Se opone a lo que va a ser, y como si ustedes ven el esquemita ese, el videito este de 2 minutos, van a ver que es bien gráfico, se opone a la perspectiva cilíndrica, en donde, y lo muestro acá, en el caso de la perspectiva axonométrica, las líneas, ¿sí? Van a ser paralelas entre sí, no se van a juntar, que esto vamos a ver si lo llegamos a poder explicar y hacer. Son distintas formas de representar. Empezamos por esta porque además esta es la que van a emplear mayormente los artistas y por algo se da, en términos históricos, primero esta. Esto, aunque parezca más simple, requiere mayor complejidad y de hecho es parte de la geometría descriptiva. Seguimos, ¿sí? ¿Cómo sigue esto? Bueno, sigue esto borrando estas líneas que están acá, que son líneas de construcción. Las borro y me queda el prisma, ¿sí? Únicamente. ¿Sí? Fíjense que es creíble. Es creíble que esto es más cerca y esto es más lejos, ¿sí? Esto es creíble. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Para que se entienda. Vamos a suponer que no entendí nada de lo que explicamos, pero lo volvemos a explicar acá, ¿sí? Trazo la línea, ¿sí? Otra línea, ¿sí? Y hago, en este caso, es un caso distinto, donde el prisma, ¿sí? Va a superar la línea horizontal, ¿sí? Que dibuje la cara frontal. Como ese prisma es paralelo, es decir, está derecho respecto del otro, están parejitos, fui ahí a buscar el otro prisma. Como decíamos, yo tengo este prisma que tiene estos lados que son paralelos entre sí, pero también son paralelos a mi rayo visual. El otro prisma que estoy dibujando está paralelo, si yo lo miro desde arriba, esto que se llama planta, cuando se mira desde arriba, el plano de una casa, ¿sí? La planta, los dos son paralelos, están paralelos uno respecto del otro, no están puestos de esta manera como va a pasar en la perspectiva angular o oblicua, están paralelos, vistos desde arriba, ¿sí? Y entonces, como son paralelos, van a compartir el mismo punto, van a ir al mismo punto que estamos marcando antes. Y esto se resuelve de esta manera. Ahí.
¿sí? Estas caras no se ven, ¿sí? Podríamos hacer la proyección con línea de puntos, pero por ahora, para no hacerlo tan complejo, lo vamos a evitar. Apoyamos bien la escuadra y trazamos, ¿sí? Esto después lo borramos, ¿sí? Igual que esto de acá, lo borramos, ¿sí? Y nos va a quedar el segundo prisma de que se van a ver únicamente dos caras, ¿sí? Con esto espero que haya quedado más o menos en claro. Ahora vamos a pasar a mostrar cómo es esta representación en una hoja en concreto, lo que vamos a tener que hacer, ¿sí? Que es representar 30 prismas en perspectiva paralela. Piensen que es un espacio virtual y que es algo que es viable hacer, no es que no van a entrar porque yo puedo meter, porque vamos a ver un prisma acá adelante y otro adelante, es un espacio virtual y no es un espacio real. Al terminar vamos a pedir que se resuelva con el uso de un estructurador, pero pasamos ahora a la siguiente etapa, que es mostrar, ¿sí? Nuevamente todo de nuevo. Vamos a suponer que nadie entiende nada, lo vamos a mostrar todo de nuevo ya en lo práctico, en la hoja en concreto que ustedes van a usar. Bien, vamos a la explicación con la cámara puesta en la posición horizontal para que resulte más claro. Lo primero que vamos a necesitar es lo que hemos pedido la semana pasada, una hoja con marco del frente, marco, rótulo y renglones como el que habíamos hecho la semana pasada del lado de atrás. Obviamente, de no contar con hojas, que puede pasar porque lo de la cuarentena a muchos los sorprendió sin los elementos mínimos, ¿sí? Bueno, trabajaremos con lo que tengamos, ¿sí? Yo cuento, digamos, cómo deberíamos hacerlo. Después, obviamente, vamos a ser contemplativos y flexibles a la hora de evaluar si es que se llega al fin del trimestre. ¿Qué otra cosa necesitamos? Que ya habíamos hablado en la presentación, pero bueno, ya estábamos dentro de la cuarentena. Una escuadra, ¿sí? Habitualmente esta se la conoce como cartabón, ¿sí? Se la conoce como escuadra, pero es un cartabón. La escuadra, hemos dicho, era esta, ¿sí? La que tiene 92 ángulos de 45, ambas son plantillas triangulares, ¿sí? Cualquiera de las dos sirve. En particular vamos a usar este ángulo de 90 grados. Y necesitamos también la regla que usamos habitualmente, ¿sí? Para poder trabajar. Si tenemos varios lápices, yo aconsejo que usemos para hacer el primer dibujo, el dibujo preliminar, un 2 o 3H, ¿sí? Se mueve el foco de la filmadora, pero no lo he podido arreglar eso. Y que después no es necesario repasarlo, lo vamos a pintar. Bueno, empezamos. Yo lo voy a hacer con un lápiz muy marcado, a propósito, para que se vea, pero hay que hacerlo siempre en línea suave. A cualquier altura del marco, a cualquier altura, ¿sí? Lo que sí necesitamos es, como hemos mostrado y como sabemos medir, dibujar líneas paralelas, necesitamos medirlo en 2 puntos, pero no necesariamente tiene que estar a la mitad. Vamos a trazar lo que habíamos denominado como línea de horizonte. Lo hacemos como línea de puntos, ¿sí? Yo lo hago bien oscuro para que sea bien visible, ¿sí? Acá el que no entendió nada de lo que estuvimos explicando con el tema de Brunelleschi, Masaccio, Giotto, y eso, una mezcolanza que es lo esperable, porque vamos a decir, son contenidos que se aprenden muy lentamente, no pasa nada, ¿sí? Ahora lo volvemos a explicar, y si yo no entendí nada, entendiendo esto lo puedo resolver, ¿sí? Ya es, creo que la 4ª vez que lo explicamos, y es lo que ocurre habitualmente. Bueno, ¿cómo sería esto? Voy a marcar en cualquier lugar, que no necesariamente es la mitad, lo que va a ser el punto principal. PP. Esta se va a llamar LH, que es la línea horizonte, la altura de los ojos del observador, y esta se va a llamar LT, línea de tierra. ¿Cómo sigue esto? Bueno, la consigna es representar 30 prismas, ¿sí? Yo voy a representar algunos para mostrar más o menos en claro.
Para utilizar la escuadra siempre aconsejamos hacerlo contra el borde de la hoja, no necesariamente el marco, porque a lo mejor lo hice inclinado. Me va a servir para trazar líneas, ¿sí?, que formen ángulo de 90 grados y que entre sí sean paralelas. Entonces, a cualquier altura, yo voy a trazar una recta de cualquier medida. Voy a correr la escuadra, la medida que yo quiera. Tengo que estar atento a esta cuestión, a cómo apoyo la escuadra, ¿sí? Tiene que estar apoyado perfecto, ¿sí?, ahí abajo, ¿sí? A cualquier altura voy a hacer esto. Apoyo acá, ¿sí?, y voy a trazar la otra línea. Después voy a girar la escuadra, ¿sí? Yo lo estoy haciendo exagerando la presión para que se pueda ver desde arriba. Apoyo de nuevo la escuadra en este costado y cierro el prisma. Apoyo de nuevo la escuadra y cierro el prisma. Lo que hice fue representar la cara frontal de ese cubo. No tiene por qué ser un cubo, o sea, no tiene por qué tener las caras cuadradas, sino que en realidad nos conformamos con que sea un rectángulo, o sea que esté formado por 4 ángulos rectos. ¿Cómo sería esto? Lo puedo hacer con la escuadra o con la regla, esta parte de acá, ¿sí? Las líneas que en la realidad son paralelas van a confluir en el lugar en donde confluye el punto principal, ¿sí?, porque son paralelos al punto principal, ¿sí? Tengo que ser precisos. Acuérdense que un punto en términos geométricos es esto que marcamos recién y no un círculo, sino un redondel como algunos llaman, sino un círculo, y tengo que ser exacto y preciso. Esto que estamos haciendo es geometría y no lo vamos a ocultar. Es un método que deriva de la geometría. Una vez que yo hice esto, en algún punto voy a darle un límite, ¿sí? Está. Entonces voy a apoyar nuevamente la escuadra contra el borde de la hoja y a la altura que yo considere necesario voy a cortar, ¿sí? Ahora ya estoy condicionado por este punto que está acá, por el que va a aparecer acá. Así que necesariamente, otra vez voy a apoyar acá y ahí voy a concluir, ¿sí? Ya hice el primer prisma. Cuando lo termino, mi consejo es que borremos, ¿sí?, que no hagamos todos juntos, todas las líneas, porque después es bastante confuso. Hago uno y borro estas líneas de construcción que me han quedado ahí, ¿sí? Yo podría haber hecho, si quisiera, ¿sí?, y lo explicamos, ¿sí?, yo podría haber hecho, que a veces se hace con línea de puntos, lo que no visible, ¿sí?, lo que está acá, la arista que no la veo porque está oculta sobre sí misma. Esta acá estoy viendo que me quedó un poco torcido, a veces no se apoya bien la escuadra. Ahora, apoyo de nuevo la escuadra, ¿sí?, presto atención. No, está bien. Y lo represento. Sigo, ¿sí? Voy a hacer otro prisma. En este caso, como decíamos recién, voy a hacer el caso del prisma que supera la línea de horizonte, ¿sí? No tiene una medida en particular, sino lo que pedimos es que esté construido con la escuadra, ¿sí?, correctamente. Apoyo acá y apoyo acá. Ya hice la cara frontal, ¿sí? Esto, ¿sí?, estas líneas van a ir a confluir al punto principal. ¿Por qué? Porque son paralelas entre sí y paralelas al rayo visual, ese rayo imaginario que lo graficábamos con esa madera que sale de mi ojo. Es paralela a estas dos líneas y por eso se junta. Y le voy a dar un límite. ¿Qué me faltaría representar acá? Esta cara y esta cara. Si yo la quisiese representar, no la vamos a representar, la tendría que hacer con línea de puntos, porque no es visible, ¿sí? La tendría que hacer de esta manera, ¿sí? Si tenemos tiempo, después vamos a hacer las líneas estas interiores, igual que la de acá y la de acá, ¿sí? No la vamos a representar, por ahora vamos a hacer solamente, vamos a pensarlos como cuerpos opacos. ¿Qué pasa si no tengo la escuadra? Que es algo posible. Bueno, no es lo mismo, pero voy a intentar hacer esto, voy a intentar usar el ángulo de 90 grados para apoyar, ¿sí? Está, apoyar en ese ángulo. Si tengo una escuadra es lo ideal, pero voy a apoyar ese ángulo de 90 grados, ¿sí?, para trazar estas líneas que son paralelas entre sí. Ahí, ¿sí? Apoyo acá y vengo de esta manera. En este caso
de esta cara no se va a ver casi nada, se va a ver una liñita, por eso es importante ser precisos, ¿sí? Está, o precisas, ¿sí? Fíjense que acá se ve esto solo, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo cortamos? Voy a apoyar la escuadra, ¿sí? Nuevamente, acá. Y, bueno, tengo que seguirlo hasta acá. Háganlo esto con línea suave, yo lo estoy haciendo con línea exagerando para que se pueda ver con mayor claridad ahí en el visor, ¿sí? Esto es paralelo, aunque parezca raro, esta cara casi no se va a ver, ¿sí? Y seguimos. Vamos a suponer que a veces se presentan más dificultades. Voy a dibujar un prisma en la parte superior de la línea de horizonte, ¿sí? Que seguramente porque uno piensa en las fuerzas de la gravedad afectando la hoja, uno cree que es más complejo lo de arriba que lo de abajo, ¿sí? Es lo mismo, si me confundo puedo dar vuelta a la hoja y van a ver que la resolución se puede hacer, pero lo vamos a poner la hoja de esta manera para que se vea cómo se resuelve. La cara frontal la hago con las cuadras, como mostramos recién, ¿sí? Estas aristas, que son las que se van a ver, van a confluir todas al punto principal. En esto no hay ninguna dificultad, ¿sí? Lo hago con precisión, ¿sí? Con la mayor precisión posible hago esto. Después, vuelvo a apoyar. Acá viene lo raro, porque algunos a veces dicen, bueno, pero si esto está abajo, inclina la regla. No. Apoyo la escuadra acá, en cualquier lugar, y hago esto, ¿sí? A la altura que yo quiera, por lo menos por ahora. Ya este puntito me va a estar condicionando. Entonces acá voy a hacer esto. Voy a apoyar la escuadra acá y me voy a cerrar el prisma de esta manera, ¿sí? Acuérdense de ir borrando las líneas a medida que vamos construyendo. La idea es construir 30 prismas. Uno dice, bueno, pero no va a entrar esto porque tengo poco espacio. En realidad sí. En realidad yo, por ejemplo, como es un espacio virtual, yo podría hacer, ¿sí?, tranquilamente un prisma, ¿sí?, acá adelante. Lo vamos a mostrar ahora para que no haya ninguna duda, ¿sí? Apoyo acá, ¿sí? Apoyo acá. Y como es un espacio virtual, ¿sí?, no es un espacio real, yo lo puedo construir tranquilamente, ¿sí? Lo que sí tengo que tener la precaución de ir borrando las líneas. En este caso ya si estoy un poco más canchero o canchera, ahí a lo mejor ya no la hago la línea en esta parte, para después no tener que borrarla, ¿sí? Voy a apoyar la escuadra acá y acá la termino, ¿sí? Puedo usar la línea de horizonte si está bien trazada, ¿sí? Cierro el prisma. Fíjense que este prisma me queda, ¿sí?, adelante del otro, ¿sí?, en un espacio que supuestamente no tenía más lugar, ¿sí? Siempre sáquenle punta al lápiz que esté bien filoso, ¿sí? Sigo, ¿sí? Yo digo, bueno, no tengo más lugar, bueno, puedo seguir agregando. Yo puedo agregar, ¿sí?, si quiero, un prisma acá adelante, ¿sí? Está ahí, que va a dar la sensación de que está flotando, ¿sí? Está. Apoyo la escuadra acá, en este caso lo estoy apoyando acá. Vamos a apoyarle arriba para que sea más claro y no cambiar las consignas con las que estamos trabajando, ¿sí? Apoyo acá y termino. Hice la cara frontal. Como esta cara en realidad está delante de esto, salvo que sea transparente el cuerpo, esto, ¿sí?, está siendo tapado, no está siendo visto, ¿sí?, por este prisma. Acá es donde se complica y acá es donde a lo mejor si yo lo hubiese hecho cuando estaba en primer grado, en segundo grado, acá evidentemente ya no puedo seguir avanzando porque requiere de un nivel de abstracción que en el primer ciclo de la primaria uno no tiene. Recién a esta edad uno puede entender a partir de los 13, 14 años esta cuestión, ¿sí?, como otras cuestiones de matemáticas sobre todo. Entonces, ¿cómo sigue esto? Voy a apoyar la escuadra hacia el punto principal y esta arista va a ir al punto principal. ¿Por qué? Porque es paralela a mi rayo visual. Esta otra también va a ir al mismo lugar. ¿Por qué? Porque es paralela a mi rayo visual y paralela a la otra, ¿sí? Como son paralelas, aunque sea contradictorio, ¿sí?, por lo que nos dice Brunelleschi, se juntan, ¿sí? Acá, como yo ya estoy más confiado, no lo llevo hasta ahí para no
después no tener que borrar tanto, ¿sí? Apoyo acá, ¿sí? Apoyo ahí la escuadra bien y corto, ¿sí? Este punto, acuérdense, me va a condicionar a dónde yo voy a apoyar la escuadra nuevamente, ¿sí? Siempre tengo que cerciorarme de que apoye bien acá y acá, que esté bien puesta la escuadra. Bueno, ahí ya construí este prisma. Voy a borrar todo lo que sobre, ¿sí? Acá este prisma está tapando los otros, ¿sí? Ahí sí se ve, ¿sí? Este prisma está adelante, y así podría seguir, ¿sí? Podría seguir agregando prismas. La idea es que haya 30 prismas en total. Cuando termine con los 30 prismas, ¿sí? Van a estar borradas las líneas de construcción y demás, le voy a poner numeritos como hacíamos el año pasado. Si se acuerdan que teníamos lo que denominábamos estructura de valor, que estaba conformado por un lado, lo notamos en esta hoja, ¿sí? Para recordarlo y que nos quede en claro, porque alguno a lo mejor se olvidó, ¿sí? La estructura de valor está conformado por lo más claro y lo opuesto a lo más claro, que era lo más oscuro. Es sencillo. Esto partía de un pensamiento que se llama pensamiento binario, ¿sí? Lo más oscuro. Pero como son pocas categorías, es como si yo dividiese, el año pasado lo decíamos, el salón entre chicos altos y chicos bajos, o chicas altas y bajas, ¿sí? En realidad no me alcanza, la mayoría es más o menos alto, más o menos bajo. Entonces, es esta forma de clasificar el mundo, ¿sí? Requiere de más categorías. Y voy a tener el intermedio claro y el intermedio oscuro, ¿sí? Es decir, esta forma de dividir en dos lleva a finalmente a dividir en cuatro. De ahí teníamos, ¿sí? Los nombres, ¿sí? Esto se llama primer contraste, ¿sí? Segundo contraste, tercer contraste, cuarto contraste. Esto era la estructura de valor. Se llamaba estructura porque, ¿sí? Era el equivalente a sostener en lo visual, porque me daba la sensación de que estaba completo, ¿sí? Que no faltaba nada, ¿sí? Esto lo graficaba con numeritos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ponía numeritos, y esto lo interpretábamos muy esquemáticamente, acá 4, perdón, muy esquemáticamente diciendo, ¿sí? Que este lo vamos a hacer con blanco, esto con gris claro, esto con gris oscuro y esto con negro, ¿sí? Esto quiere decir, yo el valor, la diferencia de claridad y oscuridad lo voy a dividir en 4 grandes grupos, 4 grandes diferencias, ¿sí? Y entonces, pasado el trabajo, ¿sí? Yo voy a empezar, ¿sí? Poniéndole numeritos muy suave porque después los tengo que borrar. Yo acá los hago fuerte para que se vean con más claridad, ¿sí? Una de las dos mitades sí o sí tienen que estar pintadas, la otra puede quedar en blanco, ¿sí? Está, pero una de las dos mitades las voy a pintar. Entonces, por ejemplo, esta yo quiero que quede en blanco, va a ser el número 1. Acuérdense, el número yo acá lo estoy exagerando para que se pueda ver desde lo que estamos filmando. Y esto yo le puedo poner un número 3 si quiero, ¿sí? Un gris oscuro, ¿sí? Y entonces empiezo. Esto puede ser igual, en realidad podría ser igual, ¿sí? Porque yo puedo hacer una pequeña diferencia dentro, pero bueno, para no complicarnos, ¿sí? Yo voy a jugar de esta manera, ¿sí? ¿Está? Si puedo, fíjense, en este cubo, la cara más clarita va a ser la frontal, la que le sigue la que está abajo y la última es esta, ¿sí? Voy a tratar de respetar eso, ¿sí? O sea, la cara más clara va a ser esta, ¿sí? En este caso, pero cambio los valores, ¿sí? Y a esta le voy a poner un número 4, a lo mejor, ¿sí? ¿Está? Acá se me va a confundir, pero yo puedo hacer un gris muy suavecito para que parezca blanco de lejos, ¿sí? Porque son 4 grandes grupos. Acá seguimos, ¿sí? Acá yo puedo tener esta cara de acá que sea la más clarita, ¿sí? Está, le pongo un segundo contraste, tercero y cuarto. Acá estos dos van a ser iguales, no importa, yo los hago con un gris a los dos, un gris oscuro, y una de los dos después los hago un poquito más oscuro. Lo importante es que haya 4 grandes diferencias de valor, ¿sí? Acá lo mismo, yo quiero que esta cara se distinga un poquito más, entonces acá yo le puedo poner 1, ¿sí? A este le puedo poner 2 y a esta 3 de acá, ¿sí? Acá
puedo ponerle 3 a esta cara, ¿sí? No importa que se me confunda con el fondo. A esta le puedo poner 3 también, pueden pasar que estas sean iguales, hago pequeñas diferencias, ¿sí? Esta hago un primer valor y después hago pequeñas diferencias, y acá 4. Y así con todo lo demás, ¿sí? Una vez que le puse los numeritos, acuérdense, lo que hacemos es borrar todos los números 2, el 1 lo dejamos para el final, borro todo el número 2, ¿sí? Y voy a pintar, como habíamos visto el año pasado, con líneas chiquitas, una abajo de la otra, ¿sí? Puedo usar plateado como si fuese gris claro, ¿sí? Eso no hay problema, si me quedé con alguna lapicera, si la cuarentena me agarró con este material, lo puedo utilizar, ¿sí? Voy a pintarlo de esta manera. A medida que avanzo, ¿sí? Pinto el número 2 acá está exagerado, es demasiado oscuro para hacer un segundo contraste, esto podría ser un tercero o cuarto contraste, ¿sí? Pero lo ponemos así para que sea visible. A medida que avanzo, acuérdense, me conviene tomar una hoja doblada a la mitad, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se me borronee, ¿sí? No se me manche la hoja, ¿sí? Cuando yo quiero seguir pintando alguna otra parte. Cuando termine, lo que voy a hacer, ¿sí? Que era lo que hacíamos el año pasado, ¿sí? Lo que voy a hacer es tomar un pincel limpio, ¿sí? Y voy a poner en un recipiente un poco de plasticola, que me preguntaban algunos compañeros si hay que poner el agua. No hay que poner el agua, voy a poner plasticola o boligoma acá adentro, ¿sí? No me conviene pasarla acá porque la voy a ensuciar toda y se me va a correr todo. Entonces voy a ponerlo acá adentro, ¿sí? Y voy a empezar a pintar, entre comillas, ¿sí? Arriba, primero del número 2, todos los números 2, ¿sí? Que es el gris claro, ¿sí? Después todos los números 3, ¿sí? Y después todos los números 4, ¿sí? Ahí termina el trabajo. Cuando esté seco, ¿sí? Cuando esté seco, ahí sí tenemos que completarlo de acá atrás, ¿sí? La explicación, ¿sí? Vamos a tratar de poner algunos de los contenidos de las placas que hemos visto, esos separadores que aparecen en el transcurso del video, algo que ustedes se acuerden, algo que, bueno, ahí vamos a leer la explicación. La consigna también está puesta en una placa, así que la copiamos, tiene que estar copiada al lado de acá atrás, ¿sí? Acá ponemos el nombre y apellido, año segundo, curso, el curso en el que estén, A o D, unidad número 1, ¿sí? El título es la tridimensión, ¿sí? Lo pongo exagerando el valor, ¿sí? Tridimensión en la bidimensión. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo ancho, alto y profundidad. Esas son 3 dimensiones, ¿sí? En la bidimensión es en el plano, en el dibujo. Eso es lo que estuvimos haciendo, ¿sí? Acá lo mostramos para que queden claros. Ancho, alto y tercera dimensión. Una superficie plana que en realidad no tiene profundidad, ¿sí? Hoja número 1, perspectiva cónica paralela, ¿sí? Por si no quedó claro, paralela, ¿sí? Está. Y para la próxima clase este dibujo terminado, que es lo que también vamos a poner en una placa, ¿sí? El dibujo está terminado. La carátula que vamos a indicar hacer, que después vamos a explicar al final del video cómo es que tiene que estar hecha esa carátula, que es de tema libre, como lo hemos hecho el año pasado y demás, ¿sí? Y eso es lo que vamos a pedir. Vamos a tener, como lo vamos a decir al final, en realidad 2 semanas para hacerlo, ¿sí? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque nos va a llevar bastante tiempo el tema de realizar esto. La idea es que ustedes lo puedan hacer en forma tranquila, que no sea una sobrecarga, así tranquilo y tranquila, así que no sea una sobrecarga hacer esto, que sea hasta incluso medio placentero o lúdico si se quiere. Yo sé que a lo mejor no es muy divertido, pero que no sea así una penuria, porque si no, no sirve. Por eso es que extendemos más los plazos, y además porque la filmación, la compaginación y la edición de estos videos me lleva bastante trabajo. Entonces lo que hacemos son 2 clases en una, ¿sí? Está lo que habitualmente podemos hacer en 2 semanas, acá lo comprimimos en una sola clase. Y además porque están
los videos asociados que también van a cumplir las 2 jornadas horarias que conforman estos 15 días, estas 2 semanas de clase, ¿sí? Estas 2 semanas que la idea es ocupar este video. Tenemos, acuérdense, esos videos asociados de uno de 2 minutos y pico, 3 minutos, de geometría descriptiva, donde se comparan las perspectivas, y el otro que recomiendo ver seriamente es el de el conocimiento secreto. Puede ser un poco aburrido, pero para que ustedes vean cómo incidieron los instrumentos de la óptica en la evolución de las formas de ver, en los criterios de las distintas miradas en los distintos tiempos y en las formas de representar también, que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, continuamos ahora entonces con aclarando la consigna y lo que tenemos para la próxima. Bueno, espero que la explicación haya sido medianamente clara, con esa mirada superior. Nos va a quedar entonces en limpio, pero lo vamos a ver con un separador, cuál es la consigna en concreto para que no haya dudas y para ver cómo vamos a trabajar. La consigna es representar 30 prismas en perspectiva cónica paralela según lo explicado. Esto tiene que estar anotado del lado de atrás, ¿sí? Y resolver con el uso de una estructura de valor, ¿sí? Y hay que pintar al menos una de las dos mitades del fondo. Esto, que va a aparecer seguramente en una placa, lo copiamos en la parte de atrás, igual que parte de la explicación, la que hayamos entendido y demás, ¿sí? Acuérdense también que dimos algunas formas de no sustituir la escuadra, pero bueno, tratar de arreglarnos sin la escuadra. Está todo cerrado todavía rige la cuarentena, así que uno entiende que puede no haber instrumentos básicos en caso de no tener incluso hoja número 5, porque no los habíamos llegado a ver. Usaremos la hoja que tengamos, ¿sí? Acuérdense de mandar la tarea, ¿sí? Que vamos a poner la fecha de entrega al Classroom, ¿sí? Por medio de una foto, como para poder evaluarlo, por lo que parece el fin del trimestre va a transcurrir dentro de la cuarentena. Nos va a quedar entonces, ¿sí? Por último, para la próxima clase, entonces esta composición de 30 prismas, ¿sí? Está con el uso de la perspectiva cónica paralela, resuelta en valor, y una cosa que olvidé, bueno, y le pasamos plasticolor arriba, ¿sí? Como veníamos haciendo antes. Y vamos a agregar, porque esto nos lleva bastante tiempo, el tema de grabar estos videos y demás, vamos a agregar una actividad que es la realización de una carátula con un dibujo de tema libre, que debe decir la carátula Educación Artística. Ya la han hecho el año pasado, pueden dibujar lo que quieran, con la técnica que quieran, ¿sí? Si hacemos el marco de adelante, no es necesario que atrás esté hecho en este caso, ¿sí? Con la carátula de decir Educación Artística, segundo año, curso A o D, en el que ustedes estén, nombre y apellido de ustedes, ¿sí? Año 2020, y muy chiquito al pie, mi nombre y apellido, profesor Franco Bocchianino, ¿sí? Esto es lo que vamos a pedir. Vamos a dar seguramente, una vez que esté subido el video, 2 semanas. No se atrasen, ¿sí? No se atrasen, consulten lo que quieran consultar, consúltenlo acá en el Classroom, ¿sí? En este espacio. No pongan comentarios en el canal de YouTube, porque no siempre los veo, ¿sí? No siempre los puedo ver, así que espero que haya sido claro la explicación, la forma de describirlo, ¿sí? Para poder realizar este contenido que es nuevo y que es necesario exhibirlo, ¿sí? Si no hubiésemos dado otro medio. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase, traten de hacerlo. Son épocas difíciles, pero traten de buscar siempre obviamente a no todo el mundo le gusta, es respetable eso, pero traten de encontrar situaciones en las que hacer esto les pueda resultar placentero, ¿sí? Que no sea, a lo mejor es un ejercicio, es cierto, no tiene a lo mejor esto ningún espacio para la creatividad, pero bueno, que no sea algo que nos genere bronca y demás. Vamos haciendo a poco, ese es mi consejo, como siempre hacemos el año pasado. Tenemos para hacer estas dos actividades 15 días, son 2 clases, ¿sí? Está.
y al término de eso ya seguramente, junto con el anterior trabajo, ya demos por cerrado este primer trimestre que fue bastante irregular para todos nosotros, pero que yo vi esta forma de hacerlo por medio de los videos, ¿sí? ¿Está? Así que bueno, nos volvemos a ver en la siguiente clase. Espero, todos deseamos que sea en la escuela finalmente, porque esta forma de enseñanza no es la deseable, ¿sí? ¿Está? No, los profes no podemos ser reemplazados ni con una aplicación, ni siquiera con esto que a lo mejor es muy parecido a una clase real, que es la filmación, porque no vemos sus rostros, porque no vemos si se entendió, porque no contestamos la pregunta ahí cuando surge, en fin, más allá de que uno se esfuerce en hacer una muy buena clase, en hacer, siempre he sabido que esto, ¿sí?, es muy muy limitado en comparación con la clase presencial. Así que bueno, les mando un saludo, espero que estén todos bien y esperemos vernos pronto. Hasta la próxima.